Estamos con Mariano Saba, actor, dramaturgo, director de teatro, un hombre muy ocupado, con varios espectáculos en cartel, en distintos roles. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Querés explicarme vos o contarme qué es todo lo que tenés en cartel en este momento? Mirá, la verdad es que estoy haciendo algunas cosas que tienen mucho que ver con la producción que sobre todo se arrastra desde el año pasado, ¿no? El año pasado fue un año muy particular por lo que ya sabemos, la pandemia y demás, y el teatro independiente se vio un poco limitado en lo que sería su circulación, su difusión. Pero más allá de eso aparecieron algunas posibilidades, y entre ellas, por ejemplo, Civilización, que fue dirigida por Lorena Vega. Fue una obra que hizo en el Teatro Nacional Cervantes en el ciclo Nuestro Teatro, a partir de un concurso que hubo, una serie de obras que se filmaron y que están disponibles en el canal de Cervantes Online del teatro, y que también se hicieron en la Biblioteca Nacional. Así que eso está bueno porque el teatro en streaming fue una manera de refugiarse para el teatro durante ese tiempo, y ahora también, quiero decir. Y en esa misma línea también hicimos una obra con Daniel Veronese que se llama La Materia Oscura, y está colgada, también se puede ver en streaming en el canal del Camarín de las Musas, el Teatro del Camarín de las Musas. Es una obra de otro tenor, una obra más ligada al suspenso, a cierto suspenso metafísico, digamos. Y después también está en cartel, ya a nivel presencial, El Equilibrista, Con Mauricio la Dayub. obra que escribimos con Dayub y Abadi, y que ya hace 2 años que está haciendo funciones. Bueno, Mauricio es un tractor de trabajo y está de alguna manera al frente de esta épica, porque es una obra que empezó muy despacio, un unipersonal que arrancó en el Chacarerian y que de repente en algún momento pre-pandemia pasó a llenar el Teatro del Nacional 6 veces por semana. Explotó, Es yo un espectáculo recuerdo. que es muy querido por la gente, entiendo que ganó el Ace de Oro y la Estrella de Mar de Oro, y que también tiene su reconocimiento porque el público lo sigue, ¿no? Es decir, ha hecho temporada en Mar del Plata, ya van 2 años que tiene una muy buena temporada ya en la costa, y bueno, él la sigue haciendo ahora en el Chacarerian. Así que son varias las cosas que están circulando, más allá de las dificultades claras, digamos, que hay para el campo teatral en este momento. Con respecto al equilibrista, recuerdo alguna filmación de Mauricio en redes mostrando colas de hasta 2 cuadras para ver la obra, ¿no? O algunas filmaciones de Dayub en las redes sociales mostrando la cola del equilibrista de 2 cuadras en algunos teatros, ¿no? Es muy popular esa obra. Sí, sí, fue para nosotros una experiencia muy interesante. Quiero decir, hay que entender que la pandemia generó una diferencia notable con lo que es el caudal de público que se anima a ir al teatro, pero antes de esta situación el equilibrista estaba llevando una enorme cantidad de público a donde sea que fuera, ¿no? Vos pensás que recorrió buena parte del país. Estuvo en el Festival Mercosur en Córdoba, en Santa Fe, bueno, Entre Ríos, en montones de lugares, digamos. Y siempre el público lo siguió con mucho afecto. Yo creo que tiene que ver sobre todo con el acierto del actor. Es decir, el unipersonal tiene eso, ¿no? El relato acompaña, es un relato que nosotros constituimos de a varios, que tiene mucho humor, que toca algo del orden de lo familiar, que siempre es un relato mítico para los argentinos, pero sobre todo vale la pena porque Dayub la rompe. Quiero decir, hace una cantidad grande de personajes, demuestra una destreza técnica inusual, y eso el público lo agradece. Siempre se habla del teatro como que se termina de completar con el público en la sala. Todas estas experiencias pandémicas con el teatro online y con los aforos reducidos, ¿de algún modo lo reinventaron o lo reescribieron al teatro? ¿Qué opinas? Mira, yo lo que creo es que el teatro necesita al público. Eso no cabe ninguna duda. Quiero decir, el teatro es un hecho artesanal,
aurático, depende del encuentro persona a persona entre los actores y el público. Pero el problema es que la teatralidad sigue existiendo en muchos otros lugares, porque si uno se quiere poner un poco en metafórico, podríamos decir que el teatro es la reversa del coronavirus, es la peste buena. Vos al teatro le das un lugar y el teatro afecta a ese lugar. La teatralidad se mete en todos los lugares que pueda para poder sobrevivir, porque la ficción es de alguna manera un antídoto para la pesadilla que se está viviendo en lo real, ¿no? Ayuda de alguna manera a llevar adelante el día a día, de alguna manera nos redime a través del humor, a través de la imaginación, a través de cierta sensibilidad que a veces se pierde en el cotidiano. Entonces la teatralidad buscó refugio y en ese sentido aparecieron muchas veces estos proyectos como lo que te digo, ¿no? Como el proyecto del Cervantes, donde estuvo Civilización, o Teatros de la Peste, los monólogos de la peste en salas y caras y caretas, que se hicieron a partir de concursos, se filmaron, se compartieron por ese medio, y la verdad es que fue una experiencia interesante. Obviamente, después tienen su chance de presentarse a nivel así presencial y ganan notablemente porque la teatralidad depende de la presencia. Pero no quita que el refugio que lo audiovisual le dio al teatro durante todo este tiempo habilitó unas búsquedas muy interesantes. Vos sos una persona muy preparada, que ha estudiado muchísimo y que se ha recibido incluso en algunas cuantas carreras. Y sos actor por ahí menos, dramaturgo, director. ¿En qué parte del teatro te sentís más cómodo, Mariano? Mira, yo fui actor durante mucho tiempo porque fue, la verdad, que lo primero que entrené dentro del teatro fue actuación, ¿no? Digo, el teatro en general suele ser un banquete en donde uno tiene muchas cosas para probar, pero uno siempre empieza a ver, en general, ¿no? Pero uno siempre empieza por la actuación. Debe ser porque es el placer más accesible en ese sentido, ¿no? Digo, actuar siempre tiene un derrotero muy virtuoso, muy placentero, aunque es de una técnica muy difícil de adquirir. Yo empecé siendo actor, después lo cierto es que la vida me fue llevando a ubicarme cada vez más en la escritura. La verdad es que en el día a día yo te puedo decir que estoy más contactado con el teatro desde la escritura, desde la dramaturgia. La dramaturgia en este sentido tuvo mucha presencia en los últimos años. Primero porque Argentina es un enorme semillero de dramaturgos y dramaturgas, tal vez uno de los países más prolíficos en lo que sería la escritura dramática, y al mismo tiempo porque tiene una huella la dramaturgia argentina, ¿viste? Quiero decir, desde lo que sería la escuela de Monti, de Cartoon, pasando por todas las vanguardias del 90 hasta llegar a la enorme cantidad de dramaturgia que existe hoy, podemos decir que Buenos Aires, sobre todo, y muchas otras zonas del país, son un ejemplo para el mundo, ¿no? Un lugar en donde se produce teatro casi de manera análoga a como se produce fútbol. Quiero decir, con muchísima gente que se prepara y que destaca en ese campo. Bueno, yo la verdad es que me fui acomodando al placer del juego de la dramaturgia. Y hoy en día estoy más cerca de eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene la música en tu teatro? Muchísima, muchísima. Yo creo que la música en el teatro en general, no solamente en el mío, es un pilar, ¿viste? O sea, la música es dentro de las virtualidades de las otras artes, digamos, la que es más inefable, ¿no? Es decir, a veces podemos estar en desacuerdo sobre una imagen, sobre un volumen, pero es muy difícil que la música no sea abarcadora, que no nos apele de diferentes maneras a diferentes personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo intento muchas veces vincular la teatralidad de la dramaturgia que esté trabajando con ciertas musicalidades. Ya te digo, por momentos el proyecto te impone de alguna manera un vínculo.
Por ejemplo, antes también de que estallara la pandemia, estuvimos trabajando en el Teatro 25 de Mayo con un musical que se llamó Aquí cantó Gardel. Ah, perfectamente, sí. 25 de Mayo es un teatro precioso, donde verdaderamente cantó Gardel por última vez antes de irse del país, después no retornaría nunca más. Y ahí hicimos un experimento, un musical, que protagonizaba Carnaghi, y que era muy interesante porque la música en vivo la hacía la orquesta de tango de la ciudad de Buenos Aires, que dirigía Marconi y Cuachi. Y era un placer de por sí ya escuchar esa música inmiscuida en la teatralidad que estaba llevándose adelante, en la puesta de Valente, y eso, en ese caso, está asignado por la invitación de trabajar sobre el mundo del tango. Pero en otros casos, donde vos trabajás solo o trabajás con un grupo de actores, la música también resulta compañera, es decir, aunque no esté dada por el proyecto, terminás encontrándote con músicas que de alguna manera hacen que la corporidad de la obra termine teniendo ciertas sutilezas, ciertos ritmos que hacen a la poesía del mundo que estás tratando de contar. ¿A vos qué música te gusta, Mariano? Mira, yo soy re ecléctico. Yo soy muy tanguero, a mí me gusta mucho el tango, me gustan ciertos cantantes de tango, como Julio Sosa, como Edmundo Rivero, me gustan mucho las orquestas grandes de tango también. Y después, en otro orden de cosas, tal vez menos tradicional, menos vinculados con lo que serían las imágenes de mi infancia, que sería ese mundo del tango, hay mucho que me interesa y me gusta del rock nacional por una cuestión generacional, digo, desde Soda Stereo hasta Fito Páez, pasando por Divididos. Entonces hay una gran melange en mi cabeza de músicas que de alguna manera me conmueven. Pero creo que si te pones a pensar, esta época de virtualidad hace que uno se dé cuenta de la infinidad de cosas que tiene para visitar a nivel musical, ¿no? Quiero decir, hasta hace no muy poco uno trabajaba con cierta biblioteca limitada de música en la cabeza. Claro, y hoy en día estás a un clic de tener, conocimiento de improvisadores de violín electrónico que están trabajando en Ucrania. Y uno dice, eso era impensable, ¿viste? Hace años. Y hoy en día es un estímulo increíble para la escritura. Es un estímulo increíble que vos puedas poner un programa, hacer un clic y visitar músicas muy ajenas, de mundos muy lejanos, que vienen de alguna manera a aportarte para tu arte, para tu laburo. ¿Estás trabajando en algún proyecto? Sí, vamos a hacer... ahora, dentro de pocos meses, una serie de podcasts que van a trabajar sobre el mundo de lo radioteatral. La producción es de Casa Sofía, que es un teatro, centro cultural, que, bueno, es un lugar que en este momento está abocado a este tipo de proyectos por justamente el límite de lo presencial, y la dirección va a ser de Lorena Vega. Y vamos a tratar de visitar algunas teatralidades del radioteatro antiguo, como lo de Mimi Marshall, por ejemplo, y algunos avatares más modernos, ¿no? Con textos de contemporáneos. Así que eso es interesante, es otra de las líneas que se abren debido a esta situación un poco híbrida que estamos viviendo, pero que nos ayuda a volver a pensar en esos lenguajes en donde, como te decía antes, la teatralidad se mete, es como una peste, pero buena. De alguna manera se mete en donde puede, y donde puede constituye mundo poético, y eso en este momento es un montón. Habla también del carácter resiliente del teatro, ¿no? Es decir, me pones una peste, la gente no se puede reunir en la sala y yo te hago online, te hago podcast, es decir... Tal cual, sí. El concepto de resistencia es un concepto muy teatral, pero sobre todo, para mí, en la argentinidad. La argentinidad es una teatralidad resistente. Quiere decir, nos vincula a todos la pertenencia a un campo cultural
entre los valores de ese campo cultural, la resistencia para todo y contra todo sigue siendo un valor. Te agradezco muchísimo, Mariano. Ha sido un placer conversar con vos. Por favor, Walter, te agradezco mucho y bueno, ojalá que pronto volvamos a estar en contacto para seguir charlando, esta vez sobre obras que estén, digamos, ya decididamente en presencia y que la situación amaine un poco. Dale, muchísimas gracias. Chao, abrazo.